Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a continuar haciendo un repaso de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 11 de intestino grueso, el punto Qu Qi. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, la primera característica de este punto que voy a remarcar es que es un punto G, un punto G-mar. Recordemos que los puntos G-mar están localizados alrededor de los codos y de las rodillas. También recordemos que los puntos G-mar tienen la capacidad de armonizar, de tratar todo lo que sean las patologías de los órganos y las entrañas, de tratar el chi rebelde. En el caso de este punto también va a tonificar lo que es el yang del plano Yang-min. El plano Yang-min está compuesto por lo que es el canal de estómago e intestino grueso. También este es un punto tierra y también este es un punto diablo, un punto Gui Ti. Los puntos diablo tienen la capacidad de tratar todo lo que sean los problemas mentales, las alteraciones de la mente, lo que en medicina china se conoce con trastornos del Shen. ¿Dónde se localiza este punto? Bueno, este punto va a estar localizado en la parte externa del codo, a mitad de camino de la línea que une el epicóndilo del codo con el lado radial del tendón del bíceps, o también entre el epicóndilo del codo y el punto 5 de pulmón. Vamos a verlo de forma práctica para hacer la localización correcta. Bueno, vamos a ver ahora de forma práctica la localización de este punto 11 de intestino grueso para hacerla correctamente. Lo primero que vamos a hacer es vamos a repasar las diferentes referencias anatómicas de las que hemos hablado y vamos a localizarla en lo que es la zona del codo. Hemos dicho que este punto 11 de intestino grueso está localizado en la línea a mitad de camino de la línea que une el borde radial del tendón del bíceps, donde se encuentra el punto 5 de pulmón, y el epicóndilo lateral del codo. Vamos a localizar primero lo que es el tendón radial del bíceps. Si nosotros extendemos un poco el brazo, vamos a notar que aquí hay un tendón, entonces lo vamos a marcar, bien justo en el medio está el tendón, y el punto 5 de pulmón está del lado radial, justo en el pliegue del codo. Este sería el punto 5 de pulmón y este sería el tendón del bíceps. Ahora dijimos que estaba en la línea que unía con el epicóndilo lateral. El epicóndilo lateral es este hueso que sobresale aquí. Y vamos a marcar la línea justo por la línea de flexión del codo. Estaría a mitad de camino de esta línea. Por lo tanto, estaría localizado aquí. Este sería el punto 11 de intestino grueso. Pero de una manera mucho más fácil de localizarlo, lo voy a hacer en el otro brazo. Es muy simple. Flexionamos el brazo y justo aquí, donde finaliza el pliegue del codo, se localiza el punto 11 de intestino grueso. Justo al finalizar la línea del pliegue del codo. Muy simple de localizarlo. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, lo primero que voy a destacar dentro de las funciones de este punto es que es un punto que elimina calor de todo el organismo. Por eso es un punto muy utilizado en todos los tratamientos para eliminar el calor del organismo. Es un punto que va a interiorizar y va a eliminar el calor del plano Yang-min. Como dije anteriormente, el plano Yang-min está formado por lo que es el canal de estómago e intestino grueso. Entonces va a ser un punto que va a tratar lo que es la fiebre, lo que son patologías dermatológicas, como por ejemplo eczema, dermatitis,
También es un punto que va a dispersar lo que es el viento-calor del organismo. Es un punto que va a enfriar la sangre cuando hay calor en la sangre. También es un punto que calma el dolor. Es un punto que va a fortalecer, a reforzar lo que son los miembros superiores y es un punto muy utilizado en patologías locales, es decir, patologías del codo, patologías como la tendinitis, la epitrocleitis o distensión de ligamentos de la zona. Pero ¿cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, como vimos en las funciones, este es un punto que elimina calor del cuerpo, por lo tanto lo vamos a utilizar cuando hay calor en el cuerpo, cuando hay fiebre, cuando hay patologías dermatológicas. Normalmente las patologías dermatológicas son producidas por calor, como por ejemplo la dermatitis, como por ejemplo eczema. También lo vamos a utilizar cuando hay psoriasis, que sea producida por calor. También cuando hay alteraciones del Shen, problemas psiquiátricos, que generalmente son producidos por calor en la zona alta. Es un punto que lo vamos a utilizar muchísimo cuando hay presencia de calor en el organismo. ¿Cuáles son las combinaciones más frecuentes que podemos encontrar con este punto? Bueno, como les dije anteriormente, este punto elimina calor del organismo. Si bien lo vamos a encontrar presente en todos los tratamientos cuando haya presencia de calor en el cuerpo, las combinaciones más frecuentes que podemos encontrar son el punto 11 de intestino grueso más el punto 1 de pulmón para tratar todo lo que sean los dolores de garganta y las amigdalitis. También la combinación del punto 11 de intestino grueso más el punto 10 de vaso es muy utilizada para los trastornos o las patologías dermatológicas porque elimina calor de la sangre. Y la combinación 11 de intestino grueso y 9 de corazón va a ser para bajar la fiebre en caso de que haya fiebre en el organismo.